Bueno, pues ya estamos en la mesa de análisis y hoy tenemos una queja y una que será virtud. La queja es porque estoy acompañada de 4 hombres, que no es lo ideal, por supuesto. Nuestras mesas de análisis casi siempre tratan o intentan ser más equilibradas, pero las compañeras se nos fueron ya a Chile, a Bolivia, a Argentina, todas ya se fueron a pasar las Navidades con sus familias, entonces en esta mesa no podían estar ninguna de las compañeras que a veces están aquí los viernes. Pero la virtud es que tenemos una inteligencia acumulada aquí en esta mesa que ahora les voy a presentar. Está Daniel Kent. Y además, ¿saben qué? 3 historiadores, Federico. Claro, estamos en desventaja. Soy politólogo por... ¿no eres historiador también? Tengo una maestría en historia. Sí, todos tienen una segunda, pero también todos son historiadores. Bueno, Daniel Kent, mexicano. Hola, vamos ahora, además, a delimitar geográficamente. ¿No? William Serafino, que se quedó, por supuesto, para la mesa de Venezuela, en camino a Venezuela, y de este lado el sur argentino, pero no los dos. Yo reclamo mi mexicanidad de 45 años. México argentino. Es un intermedio. Y además, Lautaro Rivera, que no porteño, entonces... No porteño, todavía no mexicano porteño. Y ahí en ese gris. Bueno, pues yo quiero empezar y voy a estar muy provocadora hoy porque la circunstancia lo amerita. Entonces, vamos a ver si podemos poner aquí el video de María Corina, porque hemos tenido una semana desde el anuncio de la estrategia de seguridad de Estados Unidos, de Donald Trump, el Premio Nobel de la Paz, los Piratas del Caribe, literal, los Piratas del Caribe, y ayer el aumento del presupuesto de defensa de Estados Unidos. Así es que, bomba. El de María Corina, en el que dice que le va a entregar todos los recursos a Estados Unidos. A ver, vamos a ver eso. Vamos a empezar con esto. Forget about Saudi Arabia. Forget about the Saudis. I mean, we have more oil. I mean, infinite potential. And we're going to open markets. We're going to kick off the government from the oil sector. We are going to privatize all our industries. Venezuela has huge resources: oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, ours, from the United States. So we're going to do this right. We know what we have to do. And American companies are in, super strategic position to invest. This country, Venezuela, is going to be the brightest opportunity for investment of American companies, of good people that are going to make a lot of money. Bueno, pues olvídense de Arabia, acá está Venezuela, les vamos a dar todo, nada más tenemos un problemita, tenemos que sacar antes a un señor ahí, Maduro, que no se va y no logramos sacarlo. William, pues empezamos contigo. Claro. ¿Cómo leemos a María Corina, que es además lo que estamos viendo nosotros, unas historias de verdad épicas? Yo he leído en El País esta semana épicas de cómo salió en la lancha y la gran persona que es. Sí, yo creo que hay un elemento ahí y es una anotación importante, que es las paradojas y la ingratitud de la felonía, ¿no? O sea, que aún vendiendo u ofertando los recursos naturales de Venezuela, abriendo oportunidades o intentando abrir oportunidades de inversión para Estados Unidos, que básicamente todo lo que ha dicho son eufemismos del saqueo y del extractivismo, en esta idea de ella plantearse como la procónsul de Estados Unidos para garantizar la recolonización de los recursos energéticos, ni eso le ha dado la posibilidad de que sea reconocida por Donald Trump. O sea, aún con todo este esfuerzo y este estímulo entreguista, Donald Trump no la ha reconocido, más bien ha emitido alguno que otro comentario denigrando, que digamos, su posición o bajándole el supuesto estatus que le han querido dar los medios de comunicación. Incluso después del Nobel de la Paz, él dijo: yo no conozco a María Corina, cuando todo el mundo esperaba que le diera un espaldarazo, ¿no? Entonces, bueno, me parece sintomático de la posición que le han querido construir, porque hay un intento sobre todo de Marco Rubio, el secretario de Estado, de cabildearla como una figura importante dentro de la agenda de intervención,
y que sea ella la que, entre comillas, lidere el proceso de cambio de régimen dentro del país. Ahora mismo la situación es completamente contraria y creo que son los desafíos también que se plantea con otras figuras de la oposición que han salido de Venezuela, que lo que, digamos, que le depara el horizonte inmediato es el desgaste, es la invisibilización total y es el descrédito. Entonces, bueno, justamente todo esto que comentabas, de esa historia épica de su salida del país, trata, digamos, que de ofrecer una alternativa para que no termine quemada políticamente como otros líderes, entre comillas, opositores que han salido de Venezuela, ¿no? Sí, nos decía Bruno Sgarcini en una columna que publica también hoy en Diario Red, dice Miss Novelzuela, y dice que va siguiendo los pasos de Juan Guaidó. Pero hay otros personajes como ella que han querido entregar todo, como Milei. Federico, no quiero lastimar sensibilidades de cada uno de ustedes, pero pues tenemos ya el ejemplo de Milei. ¿Cómo es que por qué se reproducen estos personajes que parece que son tan útiles y por qué hay personas que caen en la trampa de votarles, de aceptarles y que son tan útiles pues al imperio? Bueno, la historia del entreguismo latinoamericano, de sus élites, es tan antigua como la colonia, ¿no? Hay una vocación entreguista porque además hay un complejo ante el poderoso. Hoy, en ausencia de Ingrid, voy a ser yo el pesimista y le dejo a William el papel del optimista. Me gusta escuchar los matices que él pone ante lo que el nivel de agresión, de ofensa que está recibiendo Latinoamérica, y para los que hemos viajado, salido de un lugar a otro y nos sentimos un poco parte de todo el continente, nos duele, nos afecta, sobre todo a los que hemos tenido que salir por causas de dictaduras militares. Digo yo, si hubiera una dictadura tan férrea como fue la de Videla o la de Pinochet, María Corina Machado estaría en una situación, o no estaría en el mundo terrenal, no estaría en Oslo recibiendo el premio Nobel. Ese es un factor que hay que poner ahí. Después, el secretariado que tiene Trump en el continente es impresionante. Con esa gente, pues si le va a entregar Milei, Vaca Muerta, el gran yacimiento petrolero y de gas, a los Estados Unidos, en todos los gestos de sumisión que ha tenido con Laura Richardson, el Comando Sur, nos habla de que ahí no tiene ningún inconveniente. Es más, les prestan unos miles de millones de dólares a cambio de nada, dice Milei. Y este secretario de Economía, este ministro de Economía que tiene la Argentina, que viene a herir el Tesoro Nacional en diferentes periodos. Lo viene haciendo desde el gobierno de la Rúa, después en el de Macri y luego lo hace en el de Milei. Es increíble cómo se reciclan estos personajes. Y eso habla mal de nuestras sociedades. No puede ser que no podamos identificar a los ladrones de nuestros países. Y sin embargo, esos ladrones siguen conquistando narrativamente suficiente espacio como para ganar incluso elecciones. Y ahí tenemos que encender la alarma, decir, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Ya no en el campo de la izquierda, en el campo de la ciencia, en el campo de la más elemental concepción humanitaria de las relaciones entre los individuos, entre los países. ¿Qué estamos haciendo mal para que estos lobos se sigan comiendo el mundo y encima avalados por el voto popular? Entonces, es una discusión muy interesante que nos lleva a un terreno que es el que a mí más me interesa, que es la disputa narrativa, la disputa ideológica en los espacios de discusiones de deliberación pública que se puedan generar, y ahí nos están ganando. En México no, ya lo sabemos por qué. La mañanera fue un elemento fundamental para revertir el sentido común, moverlo hacia la izquierda, lo que ha pasado al contrario en tantas otras latitudes. Sin embargo, no me confiaría. Esta imbecilización de la discusión pública que instala una equivalencia entre comunismo y terrorismo, entre comunismo y nazismo, ¿no? Que es el libro de Kaiser ahora, que está pegando aquí, lo promueven todos nuestros... Es un nivel de payasismo que da para risa, pero no es para risa, porque conquistan, eso digo, espacios políticos. O sea, hay que revisarlo y hacer una profunda autocrítica de qué estamos haciendo mal en nuestras izquierdas para que un avance tan torpe, tan burdo, donde como lo vemos con María Corina Machado ofreciendo al país abiertamente a Donald Trump y sus recursos, pueda tener el éxito que tiene. Tenemos a Milei, ahora a Rodrigo Paz en Bolivia. Muy probablemente, no quiero ser pesimista, pero muy probablemente el lunes tengamos a José Antonio Kast en Chile. Está Noboa, Molino, todos tus amigos, Lautaro. Toda gente que quieres mucho. Que quieres mucho. Un año difícil para los movimientos populares en el plano electoral, un año en el que no hemos podido avanzar, más bien en la que se ha tenido reveses muy importantes, muy graves desde el inicio, desde Ecuador hasta ahora que cerramos
con Chile, pero también ha habido resistencias. Hablábamos ahora de la de Venezuela, ¿no? Que no es solo este año, lleva 10 años resistiendo. Ha habido la resistencia también de los pueblos de Ecuador con el tema de la consulta que le revirtieron a Noboa. Está México, hay procesos importantes en Colombia, incluso en Brasil. ¿Cómo medimos o cómo estás viendo ahora, digamos, la región a nivel general? Sí, creo que siempre hay que hacer análisis en varios niveles. A mí en general me molesta un poco cuando reducimos la dinámica del continente a el mapa pintado de colores según cuántos gobiernos tiene la izquierda o el progresismo. Evidentemente la política se da en un plano estatal y electoral que todavía es predominante, y digo todavía porque creo que nuestro continente camina hacia escenarios claramente postdemocráticos y postelectorales. Ahí está la estrategia de seguridad nacional para que la quiera leer. Yo creo que en este momento, de parte de Estados Unidos, como gusta decir Trump, todas las cartas están sobre la mesa y la mayoría de esas cartas no son cartas democráticas. Entonces, lo que estamos viendo es, vamos a decirlo así, con una terminología setentista, la combinación de todas las formas de lucha por parte del imperio, donde nos han podido barrer por vía electoral, aprovechando errores propios, aprovechando sobre todo el divisionismo crónico de la izquierda y los progresismos, lo han hecho, donde han podido condicionar la democracia y torcerla hasta prácticamente hacerla desaparecer, como en las elecciones donde los candidatos más votados, más populares, incluso expresidentes no pueden presentarse a elecciones, lo han hecho, como es en el caso de Bolivia. Y donde todo eso no basta, está obviamente el recurso a el golpe de Estado, de viejo tipo, de nuevo tipo, blando, duro, con matices y diferencias, pero ese recurso está y va a estar cada vez más claramente sobre la mesa. Pero evidentemente todavía hay resistencias en América Latina y el Caribe. No podemos olvidar que antes de la pandemia, que parece un siglo, pero fue hace pocos años, tuvimos un portentoso ciclo de movilización popular en países como Colombia, como Honduras, como Haití, como Ecuador, como Chile. Fue un ciclo realmente muy importante, con un sentido común antineoliberal, que de alguna forma fue tapado, opacado, cortado en seco por la dinámica de la pandemia, la cuarentena, los aislamientos y todo lo que sabemos. Pero yo creo que ese malestar todavía está ahí. La gran pregunta es si vamos a saber capitalizarlo desde las izquierdas o los progresismos, pero yo no creo que hoy haya en América Latina y el Caribe nada parecido a un consenso pasivo en torno a las políticas neoliberales extremas, como estamos viendo en la Argentina o en Ecuador, ni tampoco, mucho menos, un consenso en torno a la vuelta a las viejas políticas del garrote y a la intervención militar en América Latina. Creo que estamos viendo con cierta lentitud todavía, pero reflejos soberanistas, nacionales, latinoamericanos, patrióticos que están ahí y que, bueno, es momento de activarlos, porque vuelvo a decirlo, si nos quedaba alguna duda de cuál era el debate real en América Latina y el Caribe, está el documento de seguridad nacional que lo dice con claridad meridiana. Son nuestros recursos naturales, es excluir de América Latina y del Caribe a 2, 3, 5 potencias emergentes a nivel global, y es volver a formas de dominación neocolonial que realmente no conocemos hace muchísimas décadas. Está ahí, está blanco sobre negro, y bueno, creo que esa, de alguna forma paradójica, el documento del enemigo es nuestra hoja de ruta para orientarnos en este momento tan complejo. Bueno, pues ya está la combinación de todas las formas de lucha, de guerra que tiene Estados Unidos, de todos los modos, su corrimiento hacia el hemisferio, que claramente es su objetivo y que está diseñado en este documento, que quizá ahí tiene dos cosas muy simpáticas. Uno, que es muy contradictorio, efectivamente, y dos, que le va peor a Europa que a América, por lo menos en el trato es así de, bueno, y ustedes además también después vamos por ustedes y no sirven para nada. ¿Cómo evaluamos esa estrategia, que es con lo que arrancamos la semana? Bueno, terminamos la semana pasada con esa estrategia de seguridad de Estados Unidos y así arrancó nuestro noticiero este lunes. ¿Cómo arrancamos? Yo creo que lo que es importante entender es que es una nueva era geopolítica y se abre como un nuevo horizonte para el cual no estamos, creo que, preparados todavía. En Europa están sorprendidísimos porque se quiebra la Alianza Noratlántica,
y ellos se creían amiguitos de Estados Unidos y parte de una Todavía esfera lo creían occidental. hasta ahora, eso es lo que me parece más Los alemanes increíble. están muy sorprendidos, todos están muy sorprendidos. En América no estamos tan sorprendidos, en América Latina me refiero. Pero también, y creo que pensando en lo que está pasando en Venezuela, también se van del Medio Oriente, o sea, retiran sus portaaviones, retiran su presencia ahí, en el Estrecho de Hormuz ya no están, o sea, claramente esa nueva época geopolítica tiene que ver con un repliegue en Latinoamérica como zona de influencia y de dominio estadounidense, pero también tiene que ver con una nueva época en la geopolítica del petróleo. Yo creo que eso es lo que está detrás de todo esto que está pasando en Venezuela, sin duda. Y decía Federico ahorita de Vaca Muerta, habrá que ver qué pasa con México, porque México también tiene reservas de petróleo. Y lo que estamos viendo tiene que ver, por un lado, con la adicción, digamos, del sistema estadounidense, pero global, a las energías fósiles, pero también con una nueva era geopolítica en términos de los intereses oligárquicos estadounidenses, porque si ustedes leen el documento aquel de la Estrategia de Seguridad Nacional, entre otras cosas, se plantea el repliegue hacia América Latina, se plantea lo del soft power que decía Federico ahorita, que lo quieren recuperar. O sea, creo que ven que lo están perdiendo, lo quieren recuperar, pero también se plantea la idea de que Estados Unidos y el departamento, la diplomacia estadounidense tiene que estar al servicio de los empresarios estadounidenses. Es decir, van a intervenir en todos lados para obligar a que los gobiernos latinoamericanos cedan espacio a los capitales oligárquicos estadounidenses. Se va a tener que dejar de comprar tecnología a China, se va a tener que dejar de hacer tratos con China. Esa es la idea de Trump, ¿no? Bueno, de esta cosa. Que creo que no es solo una idea de Trump, creo que es una idea del establishment estadounidense que irá mucho más allá de Trump, y en ese sentido se juega mucho, no solamente en Venezuela, no solamente en Argentina, no solamente en Ecuador, no solamente en México, sino dentro de Estados Unidos se va a jugar muchísimo. Yo creo que, habiendo dicho eso de que se abre todo este nuevo horizonte del cual no tenemos todavía claridad hacia dónde va a ir, también creo que es un momento de mucha debilidad. Eso yo lo he venido diciendo en otros momentos de este programa. Creo que Trump no es tan fuerte como parece, está bastante débil. Hay mucha gente, tengo aquí ahí unos datos, 45% de una encuesta de Ipsos rechaza el intervencionismo en Venezuela, los votos no le van a ir tan bien. Es decir, esto que se abre ahorita tendríamos que desvincularlo del poderío trumpista y del poderío republicano y del MAGA y entender que no es algo que tiene que ver con Trump, es una nueva era del dominio estadounidense en la región. Y creo que no hay de otra. O sea, creo que tenemos que estar preparados para pensar en esos términos. No nada más Trump es el peligro, es Estados Unidos y su decadencia como imperio, ¿no? Y eso va a ser bien peligroso y habrá que ver qué pasa. Bueno, ahora viniste del lado de los pesimistas, te hubieras quedado de este lado, Daniel, porque te pasas para allá. De aquel lado, sí, esta disputa interna que además se ve incluso en dos empresas estadounidenses que son Chevron y Exxon, las dos con visiones distintas de cómo se tiene que atacar, digamos, o cómo se tiene que trabajar con el negocio de Venezuela, que tiene el mayor yacimiento de petróleo del mundo, ¿no? Entonces, incluso hasta ahí se ve, no solo en los políticos, sino también los empresarios, las dos visiones. Pero yo les quiero preguntar, y ahí voy ahora en nueva ronda, una cosa que me hacía mucho ruido, que nos comentaba una compañera hace un par de días que nos estábamos despidiendo, que se iba a Bolivia, nos decía Valeria Duarte, es que no estamos poniéndonos, no estamos entendiendo ni queremos asumir que ya somos zona de conflicto. O sea, que esta idea de que el conflicto está allá en Medio Oriente o en Ucrania, no, ya esta región es zona de conflicto y no lo queremos asumir, queremos ir de vacaciones. Voy de vuelta entonces contigo, William. ¿Somos ya zona de conflicto? ¿Ya? ¿Podemos vernos así? ¿Nos vamos a ver en 50 años, diremos, cuando América entró en esa fase? Yo creo que hay una apuesta en ese sentido. No lo diría tan tajantemente, pero evidentemente el despliegue militar, que ya tiene más de 3 meses en el Caribe, los asesinatos extrajudiciales, las campañas de bombardeo, que además se ven como estrategias combinadas con la presión arancelaria, los chantajes en términos de la ayuda o de la cooperación bilateral que ha utilizado Estados Unidos para presionar a Petro. Es decir, estamos hablando de una estrategia que combina muchos elementos que yo los enmarcaría también dentro de la guerra híbrida, ¿no? Que obviamente hay una apuesta en ese sentido de que seamos una región de conflicto, que además creo que tiene una connotación histórica importante, que es que, contrario a otras regiones del mundo, América Latina tiene más o menos la misma conformación estatal desde los procesos de independencia. Si no ha habido grandes procesos de balcanización, de fragmentación territorial, evidentemente la guerra no ha sido un denominador común
ni en el siglo XX ni en la época reciente. Es decir, ha sido una región que ha logrado resolver sus disputas fronterizas y diplomáticas por la vía convencional. Y creo que Estados Unidos necesita permanentemente la receta del caos, ¿no? Hay un autor muy importante como Pepe Escobar que habla justamente del imperio del caos como receta de gobernanza del neoliberalismo y como estrategia también de extracción de los recursos naturales, que es básicamente la exportación del modelo libio y que también es la exportación del modelo iraquí y del modelo afgano a tierras latinoamericanas, en el entendido de que estados fragmentados, vaciados institucionalmente, con liderazgos políticos débiles, con infraestructuras económicas y sociales que no pueden resistir esos procesos de intervención, son mucho más fáciles de dominar, ¿no? Creo que eso también lo conecto con el corolario Trump, enlazando un poco también con esta doctrina de la seguridad nacional que plantea, que además que es sumamente contradictoria. Yo quería anotar una contradicción antes de terminar que me parece muy importante. En los parágrafos iniciales se habla de que ellos van a renunciar a la idea de la dominación mundial, digamos como una declaración de principios enmarcada dentro del mundo MAGA, pero al mismo tiempo dicen que utilizarán todos los recursos de poder para evitar que una potencia lo amenace el estatus de poder de los Estados Unidos. Yo digo, si te interesa no ser la potencia global dominante, ¿cuál es la preocupación de que surjan otros poderes que equilibren el mapa de las relaciones internacionales? Esa y entre otras contradicciones, la apuesta de salir de Medio Oriente está sustentada en el desarrollo petrolero interno de los Estados Unidos, que ya se habla de que la cuenca del Pérmico entró en un proceso de cenit. Entonces que la producción se va a mantener en torno a los 13 millones de barriles diarios, pero que no va a expandirse más allá de ahí. Incluso elementos propios estructurales del fracking, como que si el exceso de crudo en el mercado continúa deteriorando los precios, el fracking se puede hacer poco rentable. Entonces, digamos, hay unas apuestas geopolíticas asentadas en elementos muy coyunturales que difieren de lo que puede ser una estrategia de seguridad nacional. Se habla, por ejemplo, de restablecer el equilibrio estratégico con Rusia, pero a la par siguen armando Ucrania y siguen dando soporte de inteligencia para el conflicto ucraniano. Entonces, digamos que hay muchos elementos contradictorios y con lo que corresponde a América Latina, esta idea de repliegue hemisférico, creo que la entrada en funcionamiento, la manifestación simbólica fundamental de este corolario Trump ha sido el asalto al buque petrolero cargado con crudo venezolano, valga la redundancia, y que eso además permitiría vertebrar una idea de horizonte, utilizando la palabra del compañero, de cuáles van a ser las estrategias que se van a estar empleando. Así como ellos hablan de la reducción del papel en Medio Oriente, hablan, por ejemplo, de Irán como la principal potencia, entre comillas, desestabilizadora. Entonces no está muy claro cómo se va a vertebrar. Yo creo que ese es para ir cerrando y no quitar más espacio, esa fragmentación, ese declive hegemónico del imperio estadounidense también se está traduciendo en unas disputas de poder interno que utilizan la política exterior como campo de batalla. Entonces hay lógicas contradictorias también de hasta dónde llegar, por ejemplo, en el conflicto venezolano y si realmente, por ejemplo, todo tiene que pasar por un repliegue hemisférico y abandonar el Indo-Pacífico, que además es una categoría bastante nazi inventada por Haushofer, ¿no? que tiene esa raigambre nazi. Pero abandonar el Indo-Pacífico es una estupidez geopolítica, decirlo de esa manera, porque implica que China va a desarrollar todo su potencial económico y Estados Unidos va a quedar en una posición de desventaja, entre otras contradicciones que tiene el documento. Entre otras, y además como que no se han enterado que, bueno, China ya está, bueno, a lo mejor no en México con la misma fuerza que en el sur, pero en Ecuador, en Chile, incluso en Argentina no está tan fácil que los gobiernos le digan a los chinos, vete para otro lado, ¿no? No está tan fácil, pero acá la Cámara de Senadores está legislando ya para ponerle aranceles a China mientras la presidenta en el Zócalo lanza un mensaje soberanista y de orgullo y dignidad nacional. Por el otro lado, los senadores están legislando para subir los aranceles a China. Nos quejamos de las maniobras de extorsión comercial de Estados Unidos, pero las aplicamos nosotros al principal enemigo que tiene los Estados Unidos, declarado y principal enemigo, en un gesto clarísimo de alineamiento con los Estados Unidos, que es lo que un poco preocupa a algunos de los que sentimos que este es un momento de reforzar unidad, y esa unidad también tiene que empezar por declaraciones y acciones concretas de los líderes. No digo que sea fácil, no digo que puedas enfrentarte a Trump fácilmente, pero creo que estamos postergando un tipo de respuesta mucho más coordinada y decidida, y eso lo veo como mal camino. Hablando un poquito de lo que es situación de debilidad, que es lo que decía Daniel. Sí, en situación de debilidad, Galtieri, en el momento de mayor debilidad, tomó las Islas Malvinas. Con la catástrofe que eso significó, sobre todo para los soldaditos a los que mandaron a pelear al sur Atlántico en pleno invierno, en vez de con equipamiento militar, con Converse, porque eso era el ejército argentino. Y todos los torturadores que habían sometido al pueblo
no dieron ni un solo tiro, ¿no? Como el caso de Astiz y todos los jerarcas de esa dictadura militar. Es decir, en momento de debilidad los gobiernos pueden cometer las peores acciones. No olvidemos, momento de debilidad máximo de Clinton, con el escándalo Levinsky, destrozó Sarajevo. Me da mucho miedo que en momento de debilidad digan, pues yo me cargo el Palacio de Miraflores con un F-16. O sea, lo digo sin ironía y lo digo como temor concreto que está sobre la mesa, ¿no? Ojo con los momentos de debilidad. Sí, claro. Álvaro, sobre las contradicciones del documento de Estados Unidos y de su propio, decimos a veces, los animales heridos a veces son mucho más peligrosos. Sí, totalmente. Creo que, el documento es muy interesante en términos históricos porque reconoce el declive hegemónico norteamericano de alguna forma. Si ustedes ven el lenguaje, apunta a corregir una serie de desviaciones. Desviaciones que se sobreentiende que cometieron el Partido Demócrata, los sectores liberales, el globalismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es esa desviación? Creer que Estados Unidos tiene capacidades infinitas. En algún momento prácticamente las tuvo. No podemos olvidar la euforia post-disolución de la Unión Soviética, esos primeros 10, 15 años, donde Estados Unidos realmente podía definir la agenda internacional de forma absolutamente unilateral. Bueno, esos tiempos evidentemente se han acabado y creo que es interesante ese reconocimiento en el sentido de que nosotros solemos considerar desde las izquierdas, los progresismos, que la política exterior de Trump es irracional y no lo es. Puede ser contradictoria, puede ser viable o inviable, pero no es irracional. Es un ajuste que está absolutamente en sintonía con los tiempos que estamos viviendo. Es decir, bueno, vamos a recalibrar un poco el aparato, a ponernos objetivos realistas y a cumplirlos. Porque efectivamente la política exterior norteamericana se venía poniendo objetivos que no lograban cumplir. Las famosas guerras eternas, la salida bochornosa de Estados Unidos a Afganistán son, si se quiere, postales de épocas de esos conflictos que Estados Unidos no lograba resolver. Ahora bien, que esa política sea racional no significa que se vaya necesariamente a concretar. Creo que hay un elemento evidente que es que este ajuste llega bastante tarde. Si lo hubieran tomado hace 10, 15 años, antes de que el orden mundial se construyera como un orden tendencialmente multipolar o antes de que China tuviera realmente esta enorme preeminencia global, podrían haber quizás corregido el rumbo planetario. Yo creo que hoy ya es demasiado tarde, lo cual no quita que, como vienen diciendo los colegas y comparto, el escenario para América Latina y el Caribe en el próximo tiempo va a ser de mucha mayor virulencia. Yo creo que no pensaría tanto en el retiro de Estados Unidos, sino más bien en la idea del repliegue. Yo creo que Estados Unidos se está replegando en América Latina y el Caribe para volver a dar el salto. ¿Cuál es el salto? La batalla final definitiva, que es contra China en el Indo-Pacífico. De hecho, si nosotros vemos la acumulación de activos militares, hoy en el Caribe es realmente impresionante, pero sigue siendo mucho menor a la acumulación de activos que tiene Estados Unidos en el Indo-Pacífico y a la que quiere promover en virtud de las alianzas militares que está construyendo con Inglaterra, con Australia, con Japón, con Corea del Sur, etcétera, etcétera. Entonces, el escenario del futuro sigue siendo el Indo-Pacífico, pero nosotros somos el reservorio de capacidades, de activos y de recursos para poder dar esa batalla. Ahora bien, yo creo que lo preocupante de esta estrategia de Trump en este momento, bueno, que comparto que es del establishment norteamericano, es que Trump empieza a proponer un cierre de la transición hegemónica en donde América Latina y el Caribe se queda afuera. O sea, volviendo a los viejos teóricos de la geopolítica, es una idea de la multipolaridad parecida a la de la escuela geopolítica alemana, que había pensado un mundo dividido en panregiones, cada una gobernada por una potencia colonial. Y en esas primeras formulaciones clásicas, el hemisferio americano es un polo de poder conducido por los Estados Unidos. Yo creo que nos acercamos a esa serie de propuestas y yo creo que esa propuesta, esa vía es interesante para otros actores globales que no son solamente Donald Trump. Entonces, yo creo que los grandes perdedores, ustedes lo decían, va a ser Europa en algún sentido, Europa por su propia estupidez, por el suicidio de su élite política y diplomática, y América Latina porque estamos entrando a esta transición absolutamente balcanizados y no unificados como estuvimos hace 2 siglos en los tiempos de la batalla de Ayacucho y el Congreso Anfictiónico de Panamá. De vuelta, creo que así como Trump está tarde, estamos un poco tarde, pero todavía la ventana de oportunidad no se ha cerrado del todo y sobre todo
yo creo que la geopolítica no es una ciencia de las fatalidades, que a veces es la desviación de los geopolitólogos, que trabajan con magnitudes tan grandes en donde el ser humano, las fuerzas organizadas, los pueblos, los movimientos parecen no tener ningún tipo de relevancia. Sin embargo, yo creo que sí la tenemos y sí tenemos el papel protagónico en el tiempo por venir, pero bueno, para eso hay que hacer política y geopolítica de la grande y no pensar en debates que no son, insisto, los debates de este momento histórico. Ahora, estábamos platicando hace un ratito que estábamos conversando, William y yo, del tema de cómo esta ofensiva de Trump sobre América, bueno, de Estados Unidos, porque en realidad hay cosas en las que es mucho más allá de Trump, al final ha modificado algunos referentes que teníamos en la relación, sí, de Venezuela con Colombia, con Brasil, sí, y que ellos mismos han cambiado porque pues al final de cuentas los va obligando. No sé si tenemos ahí el video a la mano de Maduro en este mensaje que le mandó a los colombianos, a ver si lo ubicamos, sí, y si lo ubicamos avísenme porfa, sí, porque a propósito de lo que decías, Lautaro, pues de pronto parece que alguien decía, lo que no hizo, lo que no pudo ver Bolívar lo va a terminar consiguiendo Trump, ¿no? Unificar a la Gran Colombia, porque al final esos referentes han cambiado gracias a esta ofensiva de Estados Unidos. Vamos a ver lo que le dijo Maduro a los colombianos. Saludo desde las calles de Caracas al pueblo de Colombia y les digo al pueblo de Colombia, más temprano que tarde tenemos que refundar la Gran Colombia, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Colombia, el pueblo de Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, los pueblos del Táchira, el Zulia, Falcón, Caracas, Oriente, del Llano, pueblo de Colombia, hermanos y hermanas, hijos del mismo padre y de la misma espada, hijos de la misma bandera, amarillo, azul y roja. Hijos del mismo padre y la misma espada. Además, la espada que Petro ha traído los últimos 3 años de acá para allá, ¿no? ¿Cómo nos modifica esto? ¿Cómo hemos modificado cosas que no nos imaginábamos? Vamos, hace 4 meses o no sé hace cuánto Lula estaba bloqueando la entrada de Venezuela de los BRICS, hace menos de un año, ¿no? Claro. Un escenario que ha cambiado radicalmente por esta ofensiva. A ver, cuando se habla de esta como falta de claridad, también se habla de incertidumbre y eso trae posibilidades, ¿no? No se hubiera pensado que el gobierno colombiano y el gobierno venezolano estuvieran, bueno, o un líder venezolano estuviera hablando al pueblo y al gobierno colombiano en esos términos hace poquito, ¿no? Pero a ver, si pensamos en esas contradicciones del documento y de la estrategia nueva en términos como segmentados, porque está por un lado el tema de que claramente es una nueva época armamentista y de influencia en Latinoamérica, eso está clarísimo, está el tema del petróleo, pero luego hay cosas muy extrañas y contradictorias que hablan posibilidades, como el tema del libre mercado. No recuerdo exactamente cómo lo plantea el documento, pero dicen que el libre mercado es la peor cosa que le ha pasado a Estados Unidos en su historia y que ahora hay que revertirlo y tal. Hay como un nativismo, una vuelta hacia adentro. Y eso es extrañísimo, porque ese es el argumento antiimperialista clásico desde el siglo XIX en todo el mundo colonial, de que el libre mercado era lo que había que combatir y ahora los Estados Unidos lo están haciendo. Y hay que ver con mucha atención qué va a pasar con eso, porque eso abre una nueva serie de necesidades prioritarias para países latinoamericanos. Pensamos en México, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con México en términos de su economía de exportación? ¿Qué tipo de cosas van a tener que hacerse ahora para poder mantener un crecimiento económico que sustente un proyecto progresista como el de la 4T si se cierran esas ventanas de exportación hacia los Estados Unidos? Vamos a tener que pensar en temas de consumo interno, vamos a tener que pensar en temas de nuevas alianzas regionales, de libre mercado con otras naciones latinoamericanas seguramente, porque en el horizonte inmediato no hay otra posibilidad. Y vamos a tener que pensar también o ver con mucha atención cómo va a reconvertirse la planta productiva en países como México o como Brasil o como Venezuela o como Colombia, porque esto sí va a significar un cambio profundísimo y eso puede presentar muchas cosas provechosas en los momentos próximos. A mí me preocupa esta idea de América Latina como la nueva zona de conflicto, de pensarla como una especie, yo no creo que va a ser una especie de traslape de lo que sucedió en el Medio Oriente a América Latina.
por distintos motivos. Digamos que ya se habló de que hay una tradición nacional, popular, etcétera, de siglos en esta región que hace mucho más difícil que se fragmenten las luchas populares como sucede en el Medio Oriente. No está el enemigo civilizatorio, digámoslo así, que es el Islam, que la islamofobia occidental ha sido la justificación para el genocidio en Gaza, pero para atrocidades desde hace décadas en el Medio Oriente, ¿no? O sea, esa dimensión ideológica de la lucha en Latinoamérica me parece que va a ser mucho más difícil de justificar, y ahí se abre otra posibilidad para ser un poco más optimista en términos del soft power. Yo creo que va a ser mucho más difícil de ahora en adelante que el aparato cultural estadounidense sea tan atractivo para el público latinoamericano como lo fue durante los 80s, 90s, porque cada vez está más claro que no son una potencia amiga ni son una sociedad amable. Es decir, creo que en el tema del libre mercado, en el tema del soft power, se abren como frentes que van a ser interesantes de explotar y de explorar en Latinoamérica. Y cerraría diciendo que a mí me hace mucho pensar, y me parece que hay que pensar con mucho detenimiento, lo que va a pasar en México. Porque una cosa es Colombia, Venezuela, que definitivamente en términos territoriales, geopolíticos, sociales están muy unificados, pero México está muy distante de todo eso y muy integrado con Estados Unidos. Va a ser muy complicado que México piense en algún tipo de, en lo inmediato, de respuesta clara en lo político, en lo económico, a lo que está pasando en Estados Unidos, sin que eso signifique una amenaza directa e inmediata para la economía y la sociedad mexicana. Y por otro lado, en ese documento de la nueva estrategia de seguridad nacional no se menciona a México, ni una vez, ni a Brasil. Se mencionan a un montón de países por todos lados y el Congo y no sé qué, pero no se menciona a México y a Brasil. Entonces yo creo que están ahorita en Estados Unidos también aclarándose qué van a hacer con México o cuál va a ser la estrategia con México. Y tenemos que estar muy pendientes del rumbo que tome eso, porque eso va a ser fundamental, no solo para México, sino para el futuro de la región, me parece. Sí. Justo a eso iba, a Brasil, porque no menciono, o sea, es el otro país que siempre está como en esta especie de ser satélite. En algún momento, Crisman había hecho un editorial que nos contaba cómo la fuerza de Brasil y México, o sea, en términos de población, en términos económicos, bueno, serían una superpotencia si fueran un solo país, ¿no? Y tienen estas características de estar un poquillo satélites del resto. México, porque estamos partidos por Centroamérica y porque estamos de vecinos de Estados Unidos. Brasil por cuestiones del idioma, pero también por su propia composición, siempre jugando entre el G7 o el G20, ¿no? Y los BRICS, ¿no? En esa doble posición. No nos podemos dar el lujo de perder electoralmente. Bueno, ni Colombia, que viene en octubre, pero mucho menos Brasil o México. Sí, hay un elemento importante que es que me parece, si lo vemos nacionalmente, hay algunos efectos interesantes, como por ejemplo la campaña de presión de Donald Trump ha impulsado la candidatura de Cepeda. O sea, de hecho, ha expuesto en HD o en 4K, diría yo, las vulnerabilidades de una derecha colombiana que está fragmentada, está dividida y que tiene un mensaje de sumisión total que no tiene impacto en el electorado. O sea que también, digamos que el efecto que tuvo en Argentina no es el mismo que tuvo en términos de injerencia en procesos electorales, en dinámicas internas, no es el mismo que estamos viendo en Colombia, donde hay, digamos que hay un reforzamiento de las bases sociales y también de la propia candidatura de Cepeda como una opción de continuidad del proyecto progresista, para decirlo en términos muy generales, en Colombia. En el caso de Brasil, un profesor de historia me decía que Brasil no es un país sino un continente, ¿no? Que evidentemente hay muchísimos países dentro de Brasil y su composición es bastante compleja a nivel social y demográfico, y evidentemente las batallas que se dan también dentro de Itamaraty generan, digamos que distintas tensiones, porque hay visiones enfrentadas entre Brasil como una especie de resorte de la geopolítica estadounidense, pero también como un reclamo de subimperio, ¿no? Que tiene la capacidad de un reclamo de autoridad geopolítica sobre el sur del continente en equilibrio con Estados Unidos, ¿no? Y eso creo que se ve mucho en distintas posiciones del gobierno de Lula, ¿no? Tú reseñabas el veto que hubo al ingreso de Venezuela en los BRICS, pero también esta idea que promueven algunos asesores de Lula de que Brasil sea como una especie de espacio geopolítico intermedio que equilibre a China y Estados Unidos, ¿no? Como una especie de tercera vía a nivel internacional. Yo creo que sin ánimos de lo que decía Lautaro, de caer en fatalismos geopolíticos, ni en la venganza de la geografía, ni este tipo de conceptos, hay un elemento importante que se vio además en el primer ciclo político de integración, en el primer ciclo progresista de América Latina, que es que mucho depende de lo que haga Brasil. Incluso
Yo lo analizaba hace muchos años, que en cierto punto, cuando convergieron todos los factores a favor de un proceso de integración importante, Chávez ponía la política y Brasil ponía el dinero, ¿no? Las capacidades geopolíticas y geoeconómicas de ser la principal economía del continente, ¿no? Entonces creo que ahora justamente hay una bifurcación en esos términos. O sea, yo creo que Brasil debe tomar decisiones porque de lo que diga Brasil van a depender muchos procesos de integración. Por ejemplo, ya debería estar reactivado UNASUR, más en este contexto de despliegue militar y de hostigamiento contra América Latina. No ha habido el esfuerzo por reactivar UNASUR. De hecho, ¿cómo podría ser un factor de multiplicador de poder en un intento, me parece que todavía que no termina de madurar completamente, de un regreso al dinamismo de instituciones como la CELAC? O sea, ejercerían contención diplomática y contención geopolítica, que además es la idea que trae Chávez al presente del siglo XXI, que es la idea fundamentalmente bolivariana, anfictiónica, de un bloque de poder propio. Y coincido totalmente con Lautaro de esa idea colonial decimonónica de la construcción de una geopolítica basada en esos aspectos de dominación más a la fuerza, pero también veo como los elementos de este corolario Trump también abre posibilidades de jugar a la geopolítica de una manera mucho más, como lo han dicho otros compañeros, de manera mucho más decisiva. Incluso estos elementos del repliegue hemisférico se vieron en las primeras acciones de Donald Trump cuando empezó la presidencia. Esa amenaza de retomar el canal se tradujo en que después Mulino desechó o sacó al país de la franja y la ruta. 2 meses después o 3 meses después se dio el foro CELAC de China, América Latina, donde Xi Jinping ofreció $9.000 millones en créditos para los países de la región. De hecho, Gustavo Petro fue una de las figuras más representativas de ese encuentro. Y el Departamento de Estado norteamericano, tras ese evento, dijo que iba a bloquear todo tipo de ayuda a través del Banco Multilateral de Desarrollo y del Fondo Monetario a proyectos de empresas estadounidenses en Colombia, en un intento de forzar que Colombia salga de la franja y la ruta. Y eso me parece un elemento importante de que la estrategia de seguridad nacional no menciona a China como enemigo, pero la política exterior, con sus aspectos vertebradores, está presionando para que los 20 países que integran la franja y la ruta en América Latina, que han suscrito su adhesión a esta iniciativa, salgan efectivamente ahí para dejar obviamente el terreno libre a lo que también la estrategia de seguridad nacional, en un elemento de precariedad institucional que me parece, o sea, la estrategia, y con esto cierro para no quitar más espacio, la estrategia dice que encomienda al Consejo de Seguridad Nacional hacer un mapa de los recursos naturales. Es decir, como que si Estados Unidos no tuviera bien mapeado el litio, no tuviera bien mapeado las tierras raras, no tuviera bien mapeado el gas, el petróleo y otros recursos naturales. Pero bueno, creo que son elementos también que hablan del deterioro de Estados Unidos, digamos, como aparato burocrático y como imperio, evidentemente. Vamos a ver a Trump, lo que dijo después del asalto al barco. Well, you have to follow the tanker. You're a good newsman. Just follow the tanker. Do you know where it's going? Follow it. Get a helicopter and follow the tanker. Is it true going to? But I assume we're going to keep the oil. Pues ahí supongo que nos lo vamos a quedar. Es un robo total y abierto, Federico. O sea, es como que uno dice, pero a ver cómo. No, bueno, no, vamos a tratar de, no sé, a someterlo a un proceso. No. Nos los vamos a quedar y por lo visto tampoco se sabe qué ha pasado con la tripulación, según lo que denunció Maduro, ¿no? Es decir, entramos, nos lo llevamos, es una confiscación, seguro le iban a dar petróleo a Irán o a alguno que no nos gusta o lo que sea, y bueno, no lo quedamos. De las declaraciones otras que hizo diciendo que ya tenían a Venezuela dominada y que Biden echó todo a perder, que si él hubiera seguido siendo presidente, ya Venezuela hubiera cedido todo el petróleo. Trump es la cara visible, yo estoy de acuerdo, de un proyecto imperial que tiene estrategas muchos más finos que él, ¿no? Lo que llama mucho la atención en términos de cultura política es cómo este tipo ha venido a renovar en su combate contra lo políticamente correcto, ha venido a instalar el permiso de decir obscenamente lo que el imperio a veces más o menos tenía que disimular porque estaba mal visto. Y ha convertido la patanería en un activo político. Y eso me parece grave porque es un nuevo retroceso, más allá de todas las apetencias geopolíticas, económicas que han descrito con brillantez en esta mesa. Ha sido un lujo para mí, he aprendido en media hora muchísimo. Es una mesa de lujo, te felicito por haber armado
esta mesa, Dani. Más allá de esas apetencias comerciales, imperiales y de las pulsiones geopolíticas, yo lo que veo con temor es la instalación de una cultura política, ¿no? Donde ser una bestia misógina sea algo bueno y sea un activo y te dé réditos. Y eso lo ves reproducido en los trompcitos que hay por el mundo. El tremendo payaso que porta la banda presidencial en la Argentina como máximo ejemplo, dicho esto con enorme respeto por el gremio de los actores y los payasos, ¿no? Y está todo el aspecto ideológico, porque hemos hablado mucho del comercial y del poder geopolítico, pero hemos olvidado un aspecto que es el ideológico. No es que lo hemos olvidado, no lo hemos puesto tanto sobre la mesa, que para mí tiene una enorme importancia, es decir, toda la agenda anti-woke de estos tipos, ¿no? Toda la agenda antiprogresista, todos los avances del feminismo, todos los avances de ciertos grupos minoritarios de la sociedad que reivindican derechos, esta derecha antiderechos que se empieza a instalar con gran fuerza en el mundo, que acompaña a este imperio que revela la región o se repliega, como que usaba muy bien el término Lautaro. Sí, se repliega, pero en ese repliegue también hay un combate directo a lo que ellos llaman la Agenda 2030, el wokismo y todo lo que son, avances de las sociedades, avances culturales de las sociedades, avances en la justicia. O sea, hay también, viene acompañado de este imperio en decadencia que vuelve a ver a la región, viene acompañado de un retroceso en derechos y en concesiones que habían ganado un terreno fundamental y que están siendo amenazadas. Y eso es lo que llama la atención y preocupa mucho, ¿no? Cuando tú ves la discusión política en México, cómo la patanería de un tipo como Salinas Pliego, su misoginia declarada, tiene un efecto político y tiene un terreno por conquistar. Y ahí estamos perdiendo algo más que recursos económicos, estamos perdiendo una batalla fundamental de concepción de relación entre los individuos, entre las sociedades, una de las cuales era lo que se había creado como consenso basado en el concepto de los derechos humanos y el derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Eso se está tirando al tacho de la basura. Y hay líderes que no tienen demasiada preocupación de que se vaya todo eso al bote de la basura, ¿no? Y eso es tan triste como preocupante. Voy a quedarme con ese, voy a poner en pausa porque voy a ver si podemos conseguir uno de los videos. Maduro se ha vuelto ahora un TikToker famosísimo con sus rumbas y con imagen. Ya está el de la rumba, porque tiene que ver con algo que estábamos platicando hace un rato aquí con otras compañeras de la generación Z, que sí es generación Z, no esta cosa que nos han dicho que es, y que hablábamos de eso y de un artículo de Leonardo Toledo que publicamos en Diario Red, en el que habla de cómo muchas de las redes sociales están llamadas a tenernos enojados todo el día y a reaccionar enojados todo el día, ¿no? Entonces es parte también de la discusión, pero la respuesta de Maduro, que a mí me ha parecido enorme ante la imposibilidad de pelear realmente contra estos buques, ¿no? O sea, entre la imposibilidad real en términos materiales de los ejércitos de enfrentar, sin que sea una gran masacre un ejército con el otro, aunque estén formándose las milicias, lo que ha hecho es volverse tiktokero y mandar el mensaje a Estados Unidos de que no es una buena idea invadir Venezuela ni generar una guerra en la región, que en Estados Unidos le está provocando un costo político a Trump. Vamos a ver a Maduro en uno de sus múltiples videos virales. La orden está dada. Trabajo y más trabajo. Y rumba, 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 rumba y más rumba. Hasta que el cuerpo aguante. Lunes, rumba. Martes, rumba. Miércoles, jueves, viernes, doble rumba. Sábado, triple rumba. Domingo, rumba suave. Rumba, rumba y más rumba. No me vengan a decir cuando yo los llame, aló, comando de comunidad del IDICE. Sí, a la orden, presidente. Mira, les mandé tal tarea, ¿ya la hicieron? Bueno, presidente, dentro de 2 días porque estamos rumbeando. Me tienen que decir, bueno, presidente, la estamos haciendo, lo llamamos en 1 hora. Nuestra vida tiene que ser para la alegría, para la felicidad. Los amargados, va de retro, Satanás.
Nicolás, eat the piece. Nicolás, eat the piece. Mira la changa esa, no tiene la changa. No crazy girl, no. ¿Cómo se dice en inglés? Tipo Tarzán sería sí paz por siempre. Sí, paz. ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Venezuela! Bolivarian Republic. Bueno, en un tono un poco menos caribeño, la presidenta Claudia Sheinbaum aquí también hizo un emotivo mensaje en el Zócalo del que también si quieren podemos hablar, en el que decía y viva México y mucho en este sentido de, a ver, vamos a dar esta batalla con lo que podemos, porque con armas está un poco difícil. Lautaro, y además te lo pregunto a ti porque justo hablábamos mientras tú estabas en Venezuela, que yo te decía, oye, pero aquí cómo está tan, estamos todos esperando que ya los invadan, y tú decías, pues aquí está la gente rumbeando. Sí, no quiero hacer antropología barata y hablar del ser caribeño y su predisposición a la alegría y la despreocupación, pero a ver, creo que más allá del chiste y la chanza hay algo en torno a ese video que tiene que ver con preguntarnos qué es el poder blando hoy, ¿no? Cuando Trump dice vamos a volver al poder blando, yo creo que está reconfigurando el concepto. Recordemos que una de las primeras cosas que hizo fue disolver la USAID, que era la gran usina de poder blando de Estados Unidos a nivel de América Latina y el Caribe y también a nivel planetario. Y yo creo que hoy el poder blando lo están conceptualizando como la disputa de las grandes plataformas digitales, digamos. O sea, los activos, el dinero, el recurso, las prioridades están ahí. Y lo veíamos en aquella famosa cena que tuvo Donald Trump con todos los varones de las Big Tech, ¿no? De las plataformas digitales, de los CEOs, de las empresas de inteligencia artificial. Yo creo que la gran batalla por el sentido común, las narrativas, está en ese lugar. Y yo creo que esa batalla de ideas y de sentidos y sensibilidades y de prejuicios la estamos perdiendo, fundamentalmente la estamos perdiendo. Si este despliegue de poder duro militar hoy se puede dar con este nivel de liviandad es porque antes perdimos una batalla en el sentido de las narrativas. Entonces creo que ahí tenemos que volver a hacernos algunas preguntas un poco gramscianas en torno a qué es el sentido común y cuál es la tarea de los y las intelectuales en un sentido amplio, ¿no? Todos quienes estamos aquí haciendo un trabajo comunicacional somos en ese sentido gramsciano intelectuales. Y después la otra idea de poder blando es, obviamente, apuntalar a las fuerzas políticas vasallas. Ayer vi algo que pensé que era un meme y no lo era, que tiene que ver con que el Ministerio de Seguridad de la Argentina sacó un nuevo logo oficial. Y el nuevo logo oficial del Ministerio de Seguridad de nuestro país tiene el águila calva norteamericana como símbolo. Un animal que en nuestro país no existe, un animal que es un animal norteamericano, y nosotros venimos de un país en donde tenemos cóndores, tenemos águilas coronadas, tenemos yaguaretés, tenemos huemules, pero la decisión es elegir un símbolo del poder norteamericano. Digo, también el poder blando se juega en esas pequeñas cosas y en esos pequeños símbolos. Pero yo creo que no podemos desligar el debate del poder blando del poder duro y la cuestión militar, porque a ver, Maduro está haciendo TikToks y a la vez está movilizando a cientos de miles de milicianos para la defensa integral del territorio. No podemos desligar esos dos elementos. Y yo quería hacer una pequeña desviación historicista, ya que muchos aquí estamos en ese campo, que tiene que ver con recordar los debates del Congreso Anfictiónico de Panamá hace 200 años. Hace 200 años se discutió porque Bolívar lo propuso tener un contingente militar unificado de los países recién independizados que habían combatido juntos, que estaban combatiendo juntos en los campos de Ayacucho. Esa propuesta de un contingente militar unificado que impulsó todas las delegaciones que eran influenciadas por Bolívar no se logró concretar por el veto de la delegación mexicana. Delegación que en ese momento pensó de alguna forma, yo soy un país grande, esto no me va a afectar, yo no tengo el mismo peligro, no tengo un peligro de reconquista en el horizonte inmediato, entonces creo que es un gasto innecesario. Esa fue, palabras más, palabras menos, la posición de la delegación mexicana. Después ustedes saben que la sede del Congreso se trasladó de Panamá a México, a Tacubaya, y la gran paradoja es que exactamente 20 años después de que el Congreso de Panamá finalizara,
México fue invadido por los Estados Unidos y el 55% de su territorio fue anexionado. Yo le llamo a eso la paradoja de Chapultepec. El país que creía que la cuestión militar no era importante y que eso no les iba a afectar, perdió más de la mitad de su territorio. Entonces yo creo que haríamos bien en volver a esos debates fundacionales y volver a comprender que la integración tiene, por supuesto, un componente económico, como subrayaba William. Sin duda tiene un componente económico, hay un componente vinculado a nuestra historia, pero hay un componente que es militar. Ningún país, ninguna federación de países en este mundo tan belicoso se va a poder defender si no tiene una capacidad de disuasión de tipo militar. Y esto no significa que a nosotros nos guste el poder militar o nos gusten los militares. Es una dura realidad de la época y una especie de signo de los tiempos por venir. Tenemos que dar ese debate. Entonces, cuando Maduro habla de una unificación de la Gran Colombia y empezamos a hablar, o lo dijo Petro en las Naciones Unidas, de armar un ejército de las potencias soberanas y libres del mundo, no es una idea ridícula ni meramente romántica, es una necesidad geopolítica de este momento histórico que nos tocó vivir. Me hizo mucha gracia porque cuando decías, ustedes saben, yo supongo que te referías a ellos, porque yo no sabía que se había trasladado. Yo escribí de eso y muchos mexicanos se me pusieron bastante de Panamá, el Congreso a México. Pero bueno, son cosas que uno aprende en estas mesas, Federico, y por eso me gustan mucho esta parte del programa del Sinsonte. Lo que sí es que sí se van a cumplir 200 años de eso. El expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre hacía sus referencias históricas porque le encantaba estar pensando como los ciclos históricos no regresan nunca al mismo lugar, pero repiten algunos procesos y son procesos largos. Y esa es la cosa que al final a mí me interesa como dejar ya en esta parte final de la mesa. A veces no nos damos cuenta porque estamos metidos en el ojo del huracán de lo que está pasando en un tiempo amplio, ¿no?, de la historia, o en un tiempo más general del tablero político. No alcanzamos a distinguir, estás dentro, no lo puedes ver de fuera. Lo que sí es claro es que Estados Unidos, bueno, y ahí quizá puedo sacar tres claves de esto, es Estados Unidos tiene este corrimiento hemisférico hacia acá, lo que piense después, quién sabe, no sé si ellos mismos sí están diseñando que el gabinete que tiene Trump no se ve como muy inteligente. Entonces tampoco estoy tan segura de que tienen un plan para y después regresan a Asia, después no lo tengo tan claro porque no se ven precisamente muy brillantes los señores estos, pero está con el objetivo acá por el momento, ¿no? El segundo tema es que Estados Unidos está en su democracia, su sistema político, su modelo económico está totalmente fracturado y por eso puede ser siempre más peligroso y más impredecible, y lo estamos viendo en lo que ocurre allá todos los días, con la situación económica interna que tienen, con la cantidad de gente que se está yendo a la pobreza, con el aumento de los precios, con las cosas que no están controladas y sus propias dinámicas de sus propias instituciones, de pronto tampoco sabiendo en qué lugar están. Y el otro es que México, y de aquí hacia abajo, no voy a meter a Canadá, pero de México hasta Argentina, hay procesos de resistencias importantes históricos que a lo mejor no habían tenido un reto tan grande desde las épocas de la independencia como el que está teniendo ahorita, ¿no? Con esas tres ideas, yo sí les quiero pedir a todos una reflexión final de qué podemos, con qué cerraremos este año, con qué vamos a arrancar el próximo, en el que se cumplen, tuve que ir a buscarlo a Google porque no sabía el dato, pero que se cumplen 200 años del Congreso de Panamá en junio de 2026. Entonces, camino a ese ciclo histórico, ¿con qué nos quedamos para este fin de año? Daniel, para cerrar, muchas gracias, Dani. A ver, yo resaltaría nada más que sí hay que entender que la crisis estadounidense no es nada más geopolítica imperial, sino interna. O sea, tienen esperanza de vida que decrece, pobreza que crece, vigilancia, censura. O sea, hay una cosa muy fuerte que está sucediendo ahí que
Trump es el síntoma, pero que hay algo muy profundo que está pasando. Además, ahorita hablabas de que parece que todo va muy rápido y Trump no lleva ni un año en el poder. Vamos a ver cómo le va el siguiente año, porque todo puede cambiar mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener eso. Y nada más, cerraría diciendo que se hablaba mucho del soft power hace rato, Federico, y me interesa retomar eso, porque la patanería de Trump no es nada más que es un patán, sino que es como una muestra de que Estados Unidos, y eso se ve en el documento, está abandonando esta pretensión universalista que tenía de ser un faro para la humanidad, ¿no? De valores culturales, ideológicos. Ya no, se acabó. Ahora están en contra de las mujeres, de las minorías, de los migrantes, de los anticristianos, están en contra de todos que no sean ellos, MAGA, ¿no? Y eso va a abrir muchos espacios para la contrarréplica o la batalla cultural, ¿no? Ya sea desde el humor o desde la historia, que es algo que a mí me encantaba del observador, ¿no? Que usaba la historia y el humor al mismo tiempo, y era también un TikToker muy, bueno, no sé si es un TikToker, un influencer muy reconocido, y creo que hay que estar muy pendientes, no solamente, y con esto cierro, de las alianzas latinoamericanas, y para eso México va a estar muy bien posicionado, sino alianzas con esos sectores adentro de Estados Unidos, que son los sectores migrantes, feministas, minoritarios, que también están siendo atacados por el trumpismo, para tender esas alianzas hacia adentro de Estados Unidos también. No hay que olvidarse que en Estados Unidos también hay gente que se le está oponiendo a todo esto. Ya no estaba hablando aquí la CIA o alguien. Se vence el parquímetro. Para ponernos en tensión. ¿Con qué cerramos, William? Sí, bueno, muchísimas gracias. Soy de los únicos de la mesa que no está aquí en México permanentemente. Y bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que ha sido un lujo participar con ustedes. Más que una reflexión general, quizás algunos apuntes. Conecto con esto que dice Lautaro, pero profundamente. Y además que eso estaba en el espíritu de la Constitución de UNASUR, ¿no? Con el Consejo de Defensa, incluso la posibilidad de hacer ejercicios multinacionales para tener este reclamo de soberanía que si se hubieran dado. Y bueno, quizás conectando un poco con lo que decía de Brasil, ¿no? Que depende mucho del rumbo geopolítico que tome la región de lo que decida hacer Lula. Quizás se hubieran generado efectos de contención o de preservación o de reforzamiento de la soberanía frente a lo que estamos viendo hoy con el despliegue militar. Yo creo que la situación es compleja, yo creo que debe haber, y por eso también me parece muy bueno este tipo de espacios, porque creo que las élites latinoamericanas no creo que estén comprendiendo correctamente el escenario existencial en el que estamos. Creo que se está viendo como algo coyuntural, como algo que, bueno, Trump al final puede terminarse echando para atrás. La dinámica electoral de las elecciones de medio término en Estados Unidos le va a imponer algunas complejidades y obstáculos. Va a haber, qué sé yo, un cambio en las cámaras de representantes y el Senado que va a terminar de cambiar el rumbo. Yo creo que estamos ante una dinámica existencial, ante digamos que no lo quiero poner en términos pesimistas, pero en términos de la definición de la dinámica de futuro de América Latina, si vamos a ser una región reconquistada y recolonizada con un gran poder que nos arbitre en todo el tipo de dinámicas, o si vamos a ser una región con capacidad de independencia para asociarnos con ese nuevo mundo multipolar. Y creo que esto del corolario de Trump, creo que esto de la estrategia de seguridad nacional, más allá de sus elementos coyunturales, tácticos, las contradicciones, los elementos que son también interesantes, que se han rescatado en esta mesa, creo que las élites latinoamericanas, deben comprender el momento en el que estamos, que es un momento existencial, y que sin unidad y sin ese rescate de las nociones como bloque de poder, no solamente vamos a quedar fuera del juego geopolítico. Si vemos además cómo se está comportando Eurasia y África, hay un esfuerzo por la regionalización y por lo que yo he llamado la geopolítica de los entornos inmediatos, que va incluso más allá de lo comercial y de lo económico. Es decir, vemos que la tendencia de la geopolítica de los últimos años ha sido una mayor regionalización y una mayor constitución de lazos con los entornos geográficos inmediatos. Nosotros somos una región poco integrada en lo económico, tenemos, bueno, premisas históricas compartidas, pero que se pierden en lo demagógico y a veces en lo discursivo, y tenemos poca materialización política de esos consensos que siguen siendo fuertes, creo yo, el tema de la estabilidad y la paz de la región. O sea, bueno, creo que la comprensión del momento que estamos viviendo va a ser fundamental y creo que va a determinar la dinámica de los próximos años. Y esto depende fundamentalmente de las élites de los países que, digamos, que están liderando este nuevo ciclo progresista. Federico Bonazo, ahora van a ser ustedes los optimistas. Bueno, reflexión. Como decía Lautaro, un día de los pesimistas, ¿qué? De los optimistas. Ex-optimistas. No, es viernes, es día de doble rumba, dijo Maduro. Así es que
¿Con qué nos quedamos? Si esta mesa ha sido pesimista, imagínate si hubiera estado Ingrid, ¿a dónde se hubiera caído toda la escenografía? A ver, cuando te referías a élites, William, ¿te referías a las élites progresistas? Sí, las élites de los países. Sí, porque yo... A los gobernantes, por el término... A mí lo que me preocupa es que sí han comprendido la situación y han decidido alinearse a Estados Unidos. Eso me preocupa mucho. Y me preocupa que hay todo un espacio autodenominado liberal que por combatir lo que ellos llaman la deriva autoritaria y el peligro para la democracia que representarían proyectos populares como lo fue el kirchnerismo con todos sus errores, y aquí hay que indicárselo, como es el chavismo con todos sus errores y hay que indicárselo, como puede ser la 4T en México con todos sus errores y hay que indicárselo, esos proyectos van a ser brutalmente boicoteados y las élites que están en contra de esos procesos, que son más o menos moderadamente un ejercicio de justicia social, de redistribución de la riqueza, esas élites han querido jugar a favor de esta nueva estrategia de Estados Unidos, alineándose. Y todo este sector que se consideraba liberal, que critica al populismo de izquierda, ha decidido en los hechos, más explícita o menos explícitamente, alinearse también con el populismo de derecha, es decir, con el fascismo. Me preocupa que muchos autodenominados liberales, a la hora de que la política te plantea una circunstancia casi binaria, estás de este lado o de este, después pensamos los matices, pero a la hora de ejercer el voto, a la hora de ejercer la resistencia, ¿dónde te colocas? Se han colocado del lado de la CIPAC y van a ofrecer su prestigio a la Universidad de la Libertad de Salinas Pliego y están jugando en contra, por su temor al ataque a la democracia, están jugando a favor de quienes hoy más desafían a la democracia en la región, que son estas élites que se han unido con Estados Unidos. Me preocupa mucho ese escenario. Y en ese sentido veo a México, un poco a Brasil, por supuesto, a Uruguay, como centros de resistencia progresista, a Petro sin duda, a Maduro sin duda, pero muy acosados, con menos fortaleza que en otros tiempos, y ante este escenario de recrudecimiento de la agresión de Estados Unidos, que hay que ver como que, insisto, ¿no?, que si no respondemos de una manera mucho más coordinada y unida, creo que si apostamos a la relación bilateral y ahí México, me parece que esa ya es claramente su apuesta, nos van a comer vivos, me parece. Ese es el temor. Y cierro con una preocupación más que con un comentario optimista, lo cual no me va a impedir después tomarme un mezcal hoy viernes y apostar al optimismo de... Podemos decir, los pesimistas también nos divertimos. Los pesimistas también tenemos un costado. Pero es que el optimista siempre es Daniel y empezó así, pues imagínense. El escepticismo no se pelea con hedonismo. Son pesimistas en privado y catastrofistas en público. Bueno, Lautaro, te toca cerrar con el optimismo de la semana. Es el último día, nos vamos a ir. Además es día aquí de la Virgen Morena, entonces día de descanso, necesitamos algo que nos anime. Bien, voy a dar primero una nota sombría y después un comentario sumamente optimista. La nota sombría es un debate que quiero dejar abierto y sería muy interesante poder retomar en próximas mesas, que tiene que ver con algo que plantearon los compañeros, que es las posibilidades de la balcanización. Cuando ustedes decían, y obviamente es cierto, tenemos una tradición nacional popular, estatal, mucho más fuerte que en otras regiones del mundo, sí quisiera dejar la nota de que estamos viendo escenarios de balcanización en nuestra región en este momento. Ayer charlábamos con una dirigente haitiana que está aquí de visita, y en el escenario de Haití ya se está ensayando la política de balcanización, que claro, no corre cuenta de grupos fundamentalistas o grupos tribales, corre cuenta de actores paramilitares y actores delincuenciales políticamente organizados. Haití es un laboratorio y es una ventana a un futuro posible y no deseable en ese escenario. No nos podemos olvidar que en América Latina y el Caribe tenemos a veces una ficción de integración y de soberanía estatal, pero dentro de esa estatalidad tenemos actores no estatales que controlan regiones enteras. Pregúntenle a Gustavo Petro en Colombia. Con un gobierno progresista y con una política de paz integral, aún así, porciones enormes del territorio colombiano están bajo el control de actores no estatales y muchos de ellos actores ni siquiera políticos, sino directamente delincuenciales. Yo creo que en esta nueva apuesta, en estas nuevas formas de intervención imperial, esas estrategias paraestatales van a ser cada vez más fuertes y cada vez más importantes. Ahora, la nota positiva yo creo que parte de una cuestión sintomática. Si ustedes lo piensan, hay una sola región del mundo de la que no hablamos.
que es África. Hablamos de América Latina y el Caribe, hablamos del Indo-Pacífico, pero hablamos de Europa, pero no hablamos de África. Y yo tengo la hipótesis, y aquí sí es muy optimista, de que hoy el nuevo vórtice de la radicalidad global se está construyendo en África y sobre todo en el Sahel y en África Occidental. Tuvimos el otro día apenas un intento de golpe de Estado nacionalista y soberanista en Benín, que fue abortado por la participación militar colonial directa de Francia con algunos aliados africanos. Y lo que estamos viendo en algunos países, sobre todo del Sahel, es una política de integración que tiene todo lo que quisimos construir en América Latina y el Caribe y que lo están haciendo en muy poco tiempo. Integración estatal, migratoria, aduanera, comercial. Estamos viendo procesos de soberanía. Están sacando bases militares extranjeras y es un proceso, insisto, muy interesante, muy radical, que no estamos viendo y estudiando por ceguera colonial y por el racismo estructural que nos atraviesa. Pero hay que prestar atención porque yo creo que en este momento América Latina y el Caribe, con mucha humildad, tiene mucho que aprender de esos procesos, que sí están leyendo correctamente el momento histórico y están aprovechando la ventana de oportunidad que nos da la transición hegemónica. Así que yo nos diría eso también con cautela y humildad, que tenemos que ir a estudiar lo que está pasando allí porque es una ventana de oportunidad y porque, bueno, nos da un poquito más de optimismo para proseguir la rumba, que al fin y al cabo es lo que importa. Gente que sabe de rumba en este momento. Me llevé al autor de rumba en Caracas para que viera, digamos, el correlato de todos los videos que hace el presidente Nicolás Maduro en esencia, que no es propaganda nada más, algo real. Exactamente. Hay que ir a hacer ahí una expedición rumbera. Los invito a que vayamos a rumba Caracas. No, bueno, acá lo tomamos, lo anotamos, lo pedimos como cartita de Navidad para la dirección y les agradezco enormemente, de verdad es un placer. Bueno, yo siempre cerrar las semanas con estas mesas me alimenta, me hace pensar, ¿no? Nos ayuda mucho a ir entendiendo también todos los retos que tenemos y bueno, hoy una verdadero portento de inteligencia, conocimiento y ya me puse a mí mi lista de cosas que tengo que ir a buscar inmediato al Google porque muchas cosas que uno no sabía y que ya aprendimos hoy. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí, muchísimas gracias a la audiencia y nosotros nos vamos al comentario editorial.